Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez. Por favor, recuerden, se tiene que hacer una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. For questions in English, remember, one question per intervention and please identify yourself with the name and the company that you represent. Comenzamos allí, Tomás. Buenas tardes, entrenador. Hola, buenas tardes. Tomás González Martín, de RBC. ¿Se ha quitado usted el cartel ese que le pusieron incluso antes de venir al Madrid de defensivo, demostrando en París que presionando arriba se juega el ataque, además con chavales, faltándole 5 jugadores? Tenía un cartel que usted ha demostrado que no existe, es el mismo Benítez criticado el sábado y elogiado el miércoles. Bueno, independientemente del partido, creo que mi trayectoria, por mucho que le quiera dar la vuelta a alguno, hay una serie de récords en goles conseguidos y luego en títulos conseguidos. A partir de ahí no me puedo preocupar mucho de lo que quieran decir o cómo me quieran etiquetar. Lo importante es que el equipo lo hizo bien, que el equipo dio muy buena imagen y esa es la clave para mí, construir a partir de buenos resultados, pero sobre todo de esas buenas sensaciones que transmitió el equipo. Creo que es lo más positivo y pienso que los madridistas, más que preocuparse de lo que se dice, estarán muy contentos de lo que se vio y de lo que se hizo en el campo. Hola, ¿qué tal? Rafa, aquí a tu izquierda, Javier Herrera, de la cadena SER. Yo quería preguntarle si no le molestó de verdad lo que dijo Blan, antes y después del partido. Antes diciendo que era defensivo y después diciendo que dio la cara ante el Madrid, siendo el Madrid superior. Si no le molesta la acusación de un compañero, de un profesional de su profesión. Ya son muchos años en el fútbol y al final, por desgracia, parte de lo que se hace en la rueda de prensa parece que tiene mayor incidencia de la que realmente tiene en los partidos. Yo sabía el tipo de partido que quería hacer, los jugadores se habían trabajado, se habían concienciado para hacerlo, lo hicieron y ese es el principal argumento y, como decía antes, para los madridistas, ver al equipo actual con esa intensidad, con esa claridad de ideas y con esa determinación, pues es la mayor alegría y para mí, por supuesto, también. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola. José Luis Mirón de Radio Nacional. Yo quería preguntarle si Modric está ya para ser titular mañana y cómo evoluciona el resto de lesionados. Benzema y Kovacic ya no entre ellos. Preguntarle también si van a entrar en la convocatoria. Como bien sabéis, ahora tenemos entrenamiento, vamos a ver cómo van evolucionando. Tenemos 3 o 4 jugadores que están ahí al límite. En el caso de Benzema, ayer trabajó un poco. Va a llegar, yo creo que va a llegar justo, con lo que hay que valorarlo. Y en el caso de Kovacic, en el caso de Sergio, con el hombro, etcétera, son decisiones que depende del riesgo que queramos asumir, si es más o menos grande y de la necesidad que tenga el equipo. Yo creo que hasta que no entrenemos no vamos a tener 100% la seguridad de cómo están unos y otros y cuál es la decisión a tomar. Modric está bien, entrenó, jugó, o sea que en ese sentido somos más optimistas. Hola Rafa, Carlota Velasco de Antena 3. Se ha conocido esta semana la enfermedad de Johan Cruyff, que sufre cáncer de pulmón. Está conmocionado el mundo del fútbol. No sé si le quiere mandar un mensaje de ánimo en la lucha con la enfermedad. Sí, lógicamente estamos hablando de una persona que ha sido importantísima, o es importantísima en el mundo del fútbol, en su época de jugador, su época de entrenador, y al margen de los colores estamos hablando de un mito, y yo creo que cualquiera, en cualquier caso, independientemente de que sea importante o no, pues hay que desearle siempre lo mejor y que se busque la solución lo antes posible y que bueno, que al final el desenlace sea lo más positivo posible. Pero independientemente de que sea él y el hecho de que sea una figura mítica para el Barcelona, yo creo que tenemos que estar al margen de todo eso y, como he dicho en más de una ocasión, el deporte tiene que unir y yo le mando mis mejores deseos desde aquí. Buenos días, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Lo que vimos el miércoles en el Parque de los Príncipes me imagino que es lo que más se asemeja a lo que tú quieres que juegue el equipo. Y sería si con otros jugadores del estilo de Bale, Benzema, se podría haber hecho ese partido que se hizo ante el Paris Saint-Germain. Sí, yo creo que a todos nos gustó el equipo por muchísimos aspectos, defensivo, ofensivo, transiciones, etcétera. Evidentemente, teniendo otro tipo de jugador en el campo, hay aspectos que tienes que ajustar, pero estaríamos hablando de un equipo posiblemente con una llegada mucho más clara, y en este caso estamos hablando de un equipo comprometido, solidario, un equipo que trabajó con la convicción de conseguir un resultado y echándose una mano todos ellos. Creo que cuando recuperemos a los lesionados, lo bueno
Lo bueno es que ya les hemos marcado a todos un poco el camino. Con la calidad que hay en el equipo, si tenemos mantenemos esa actitud, este es un equipo que puede ganar ante cualquier rival. Hola Rafa, José Aguado de La Razón. El otro día Kroos jugó más adelantado, al principio de temporada jugaba un poco más atrasado. ¿A ti dónde te gusta más? ¿Dónde crees que es más útil para el equipo? Yo es que siento corregirte, pero no jugó inicialmente más adelantado. Por eso insisto muchas veces que el dibujo, lo que nosotros diseñamos en la pizarra, no tiene nada que ver con lo que luego sucede en el campo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la posición era junto a Casemiro y sin embargo él iba a apretar porque habíamos hablado de ir a apretar y por lo tanto estaba más alto, pero es que ha habido en los últimos 3 o 4 partidos ha jugado en un 4-3-3 más alto, o sea, más por delante y por detrás estaba Casemiro. Por lo tanto, no es tanto una cuestión de dónde ubicas al jugador, sino lo que hace en el campo. Yo puedo diseñar un sistema y los jugadores son los que desarrollan lo que pasa en el campo. A veces es más ofensivo, a veces menos, depende de nosotros y depende del rival también. Kroos, me gusta que la gente hable bien de él porque decían que si estaba mal, un jugador no puede estar mal en una semana y la semana que viene estar bien. Puede jugar mejor o peor de una semana a otra, pero no se cambia el estado de forma en una semana y ya está. Creo que ese partido demostró que el equipo como equipo está bien y que algunos jugadores, a pesar de que se podía comentar si no aparecían o dejaban de aparecer, pues están ahí, tienen calidad y en cuanto el equipo está bien, los jugadores de calidad destacan. Alberto Navarro, en directo para realmadrid.com. Mañana os jugáis el liderato ante un Celta que aún no ha perdido ningún partido esta temporada y que en casa incluso goleó al Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid para llevarse la victoria mañana en Balaidos? Sabemos que será un partido muy difícil porque, como bien dices, ellos aún no han perdido. Es un equipo que juega con mucha intensidad, que ha obtenido buenos resultados y buenas sensaciones. Entonces, bueno, van a estar esperando, como habitualmente sucede, todos los equipos en el mundo, dar el máximo contra el Real Madrid. Van a estar esperando con la motivación extra de estar ahí arriba en la clasificación y sabemos que intensidad, emoción, todo eso lo vamos a ver. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Tratando de jugar al mismo nivel. Evidentemente el hecho de jugar después de 2 días y medio pues siempre es un pequeño hándicap, pero tenemos calidad suficiente para compensarlo y para afrontar el partido con la idea de ganar y traernos los 3 puntos a Madrid. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Antón Meana, en directo en Radio Marca. Le preguntamos una vez lo mismo a Ancelotti en la previa de un partido contra el Rayo, salvando la diferencia de historia, de presupuesto, de su trayectoria como entrenador y la de Berizzo. ¿Cree que se puede decir que juega mejor el Celta de Berizzo que el Madrid de Benítez? Con todas las diferencias que hay entre los dos, ¿eh? Yo creo que hay que valorar algo que muchas veces se os olvida, y es que los equipos realmente tienen que trabajar durante 9 meses y hay equipos que juegan en más partidos, menos partidos, con más dificultad en una parte de la tabla, en la otra parte de la tabla, etcétera. Siempre depende de dónde estés y cuáles sean tus objetivos, manejas mejor o peor la presión, la ansiedad. Entonces ese tipo de factores influyen en cada partido. Creo que están haciendo una grandísima temporada, lo están haciendo muy bien y ese es el mérito que tienen y nosotros tenemos que seguir con nuestros objetivos intentando que cada partido sea pues para nosotros un reto de hacerlo bien, de jugar bien y de ganar. Buenas, mister Manu Sainz, Diario AS. Me imagino que habrás hecho el cuerpo técnico, tú habrás hecho un análisis de las lesiones que está sufriendo el equipo. ¿A qué crees que es debido que haya tantas lesiones, ya sea por traumatismos, es cuestión de mala suerte, la pretemporada puede influir? En fin, no sé qué análisis habéis hecho. Tenemos muchos análisis y hoy he recibido el informe de la UEFA sobre lesiones y si analizáis eso, si tenéis acceso a esa información, veréis que el Madrid está bastante bien, con unos números bastante buenos. No se pueden comparar las estadísticas si los datos no son similares en el sentido de se obtienen con las mismas condiciones o en las mismas condiciones. Nosotros tenemos que compararnos con los equipos que juegan 2 partidos a la semana y que están normalmente en la parte alta de la tabla porque juegas Champions, tienes muchos jugadores en las selecciones y la exigencia es máxima con viajes, etcétera, etcétera. Ahí estamos en unos números similares. Ya dije el otro día que el 57% de nuestras lesiones se han producido con las selecciones, no lo podemos controlar
y el resto de las situaciones que tenemos son las que pueden suceder en la alta competición cuando hay una exigencia máxima. Si me preguntas, por ejemplo, si estoy satisfecho y contento con el trabajo que se está haciendo desde el departamento médico, te diré que sí, que hay muchísima coordinación, muchísima colaboración, tenemos especialistas de máximo nivel y te estoy hablando después de 20 y tantos años en el fútbol. Este cuerpo médico en su conjunto, por los medios que tenemos, por la capacidad que tienen, por la experiencia que tienen, porque tenemos gente con más o menos experiencia, y por la ilusión y las ganas que le ponen y la dedicación que le ponen, es de los mejores que he tenido. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el factor que puede determinar si tienes más o menos problemas? Las exigencias de la propia competición y el nivel al que tienes que competir permanentemente. Un equipo que juega un partido a la semana tiene toda la semana para manejar las cargas y para recuperar futbolistas. Los equipos que juegan 2 partidos a la semana con máxima intensidad, con viajes de por medio, etcétera, pues lógicamente tienen menos tiempo y por eso los jugadores tienen más problemas, sobrecargas, porque es que luego también tenéis que distinguir entre lesión y sobrecarga, que parece que todavía a nivel de diccionario tenemos que trabajar un poquito para encontrar la diferencia. Y nosotros, entrenadores, lo sabemos. Una sobrecarga puede hacer que un jugador se pare, pero eso no quiere decir que sea una lesión. Y las lesiones, cuando son de larga duración, pues pueden ser traumáticas o pueden ser musculares. Parte de la competición, de la alta competición, implica riesgos. Y ponía un ejemplo en la Fórmula 1. Los que rompen los motores son los corredores de Fórmula 1 que van muy rápido. El que lleva un SEAT Ibiza y va por la M30 a 50 km por hora, pues es difícil que se rompa. Llega al destino, llega más tarde que los demás y el coche está en condiciones. Si tú quieres llegar antes que los demás, que van muy rápido, pues a veces se rompe el motor. Y esas son cosas normales y cualquiera que tenga experiencia en el fútbol profesional lo entiende. ¿Por qué me alargo en la respuesta? Porque me estáis continuamente preguntando sobre algo que yo entiendo que le interesa mucho a la gente, pero partiendo de premisas que son equivocadas. Hacer una comparación con los equipos de máximo nivel, distinguir lo que es una lesión de una sobrecarga, lo que es una lesión traumática de una lesión muscular, y a partir de ahí hacemos todas las valoraciones que queráis. Buenas tardes, José Luis Sánchez de La Sexta. Esta semana hemos conocido una denuncia por parte de un asistente que no ha querido dar a conocer su nombre sobre presiones para el próximo clásico. ¿Crees que se está condicionando ya el arbitraje para ese día? A mí me parece que no es serio, porque cuando hablamos de alguien que denuncia pero no da el nombre, el otro que dice, me parece que no es serio. Y en este tipo de situaciones, yo creo que la Liga de Fútbol Profesional, el Comité de Árbitros, la Federación Española de Fútbol, todos los organismos que estén implicados, lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es ir a fondo y buscar todas las pruebas, todos los argumentos, todo lo que se pueda encontrar. Y si no es serio, entonces esa persona o esas personas tienen que pagar por ello, porque estamos continuamente inventando noticias y vosotros, ya lo he dicho en alguna ocasión, repetís y repetís ese tipo de situaciones. No digo tú, ni el otro, sino que como medios de comunicación, algo que no es serio se repite y parece que tiene fundamento. Si tiene fundamento, adelante. El Real Madrid es el primero que dirá que cuanto más limpio, mejor. Pero si no tiene fundamento, esas personas tienen que pagar por eso que hacen y por el daño que le hacen a la competición, al fútbol en general, al fútbol español en concreto, y para eso está la Liga de Fútbol Profesional o la Federación o los árbitros, porque esas cosas que no son serias no pueden seguir estando en los medios de comunicación permanentemente. Buenos días, mister. José Luis Calderón, del diario Marca. Le quería preguntar qué ha encontrado en Casemiro y si cree que tanto Kroos como Modric los mejora, si se sienten más cómodos con Casemiro a sus espaldas. Bueno, yo, lógicamente, el año pasado estaba fuera, en Italia, y veía partidos del Real Madrid. Vosotros, que estabais aquí, los veíais a diario. Yo he visto un poco esa trayectoria del Real Madrid, los comentarios de todo el mundo, y siempre se hablaba de que hacía falta un centrocampista de esas características. Por eso el Real Madrid recupera a Casemiro, y Casemiro cumple una grandísima labor para un equipo que tiene mentalidad ofensiva y que necesita un cierto equilibrio. Si tú tienes un jugador que te equilibra el equipo, que recupera balones, que sabe jugarlos, que disputa y que ayuda a los centrales, evidentemente el equipo mejora y todos los jugadores que están alrededor mejoran. O sea, yo creo que eso es indiscutible. Tenemos jugadores de mucha calidad y jugadores que
en la fase ofensiva son muy buenos, y si el equipo ataca mucho se tiene que descubrir, como le pasa a todos los equipos, ese equilibrio que te da Casemiro o jugadores de un corte un poco más defensivo ayuda a mantener y a sostener el ataque. Hola Rafa. Hola, buenas tardes. Sergio Valentín de Radio. No sé si te cambia, bueno, no es habitual que un entrenador rival del Real Madrid diga su 11 titular, es lo que ha hecho Berizzo esta mañana. ¿A ti te cambia algo los planes? ¿Cómo trabajas ya sabiendo que te han dicho el equipo que va a tener enfrente? No me cambia nada, porque la primera cosa que trato de hacer es ver mi equipo, y sobre todo cuando juegas miércoles, sábado, no te queda más remedio que primero mirar a tu equipo, saber qué jugadores están bien, los que están en mejores condiciones, y en función de eso tratar de confeccionar un 11 con garantías para ganar. Luego miras al rival, que ya lo hemos visto, por supuesto, y haces una valoración en función de lo que tú tienes y lo que ellos pueden hacer, pues ajustas un poco si tienes que ajustar, pero realmente a este nivel la prioridad y la cosa más importante es saber lo que nosotros podemos y queremos hacer, o queremos y podemos hacer, y luego mirar al rival con muchísimo respeto y sabiendo, como he dicho antes, que va a ser un partido dificilísimo. Hacemos las últimas dos preguntas, las 2 questions. Hola, mister. Hola. Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Han pasado ya 2 meses desde que empezó la Liga y la competición. Usted está constantemente sometido a juicios, a valoraciones, pero usted a nivel interno, si tuviera que ponerse una nota del 1 al 10, ¿usted qué nota se pondría a sí mismo? Yo ninguna, porque yo creo que aquí lo que hay que calificar es a un equipo, a unos futbolistas que son los principales protagonistas, y esto es una cuestión de tiempo. Estamos hablando del principio de una temporada con entrenador nuevo, de jugadores que se tienen que ir adaptando, algún jugador nuevo que ha llegado. Estamos invictos, estamos arriba, tenemos números muy positivos en todos los aspectos, ofensivos y defensivos. Por lo tanto, como he dicho en más de una ocasión, estamos en el camino, creo que es el camino adecuado, y al final pues haremos el balance. Última pregunta, last question. Hi, Rafa. Karina Kvashneva, beIN Sports USA. Well, Celta have proved to be a very stern and dangerous opponent this season. How are you going to go about tomorrow's game? Tu rival este fin de semana es Celta. ¿Qué son los llaves para ganar este partido? Sabemos que están haciendo muy bien, juegan con intensidad, intentamos controlar la posesión del balón. Si tenemos que llevar el partido, si tenemos que defender, vamos a hacer esto también. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero tenemos confianza que podemos ganar el partido. Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez. Por favor, recuerden, se tiene que hacer una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. For questions in English, remember, 1 question per intervention, and please identify yourself with the name and the company that you represent. Comenzamos allí, Tomás. Buenas tardes, entrenador. Hola, buenas tardes. Tomás González Martín de RBC. ¿Se ha quitado usted el cartel ese que le pusieron incluso antes de venir al Madrid de defensivo, demostrando en París que presionando arriba se juega el ataque, además con chavales, faltándole 5 jugadores? Tenía un cartel que usted ha demostrado que no existe, es el mismo Benítez criticado el sábado y elogiado el miércoles. Bueno, independientemente del partido, creo que mi trayectoria, por mucho que le quiera dar la vuelta a alguno, hay una serie de récords en goles conseguidos y luego en títulos conseguidos. A partir de ahí no me puedo preocupar mucho de lo que quieran decir o cómo me quieran etiquetar. Lo importante es que el equipo lo hizo bien, que el equipo dio muy buena imagen, y esa es la clave para mí, construir a partir de buenos resultados, pero sobre todo de esas buenas sensaciones que transmitió el equipo. Creo que es lo más positivo, y pienso que los madridistas, más que preocuparse de lo que se dice, estarán muy contentos de lo que se vio y de lo que se hizo en el campo.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Aquí a tu izquierda, Javier Raez, de la cadena SER. Yo quería preguntarle si no le molestó de verdad lo que dijo Blan antes y después del partido. Antes diciendo que era defensivo y después diciendo que dio la cara ante el Madrid, siendo el Madrid superior. Si no le molesta la acusación de un compañero, de un profesional de su profesión. Ya son muchos años en el fútbol y al final, por desgracia, parte de lo que se hace en la rueda de prensa parece que tiene mayor incidencia de la que realmente tiene en los partidos. Yo sabía el tipo de partido que quería hacer, los jugadores se habían trabajado, se habían concienciado para hacerlo, lo hicieron y ese es el principal argumento y, como decía antes, para los madridistas, ver al equipo actual con esa intensidad, con esa claridad de ideas y con esa determinación, pues es la mayor alegría y para mí, por supuesto, también. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Hola. José Luis Mirón de Radio Nacional. Yo quería preguntarle si Modric está ya para ser titular mañana y cómo evoluciona el resto de lesionados. Benzema y Kovacic ya no entre ellos. Preguntarle también si van a entrar en la convocatoria. Como bien sabéis, ahora tenemos entrenamiento. Vamos a ver cómo van evolucionando. Tenemos 3 o 4 jugadores que están ahí al límite. En el caso de Benzema, ayer trabajó un poco. Va a llegar, yo creo que va a llegar justo, con lo que hay que valorarlo. Y en el caso de Kovacic, en el caso de Sergio, con el hombro, etcétera, son decisiones que depende del riesgo que queramos asumir, si es más o menos grande y de la necesidad que tenga el equipo. Yo creo que hasta que no entrenemos no vamos a tener 100% la seguridad de cómo están unos y otros y cuál es la decisión a tomar. Modric está bien, entrenó, jugó, o sea que en ese sentido somos más optimistas. Semana y ya está. Creo que ese partido demostró que el equipo como equipo está bien y que algunos jugadores, a pesar de que se podía comentar si no aparecían o dejaban de aparecer, pues están ahí, tienen calidad y en cuanto el equipo está bien, los jugadores de calidad destacan. Alberto Navarro, en directo para realmadrid.com. Mañana os jugáis el liderato ante un Celta que aún no ha perdido ningún partido esta temporada y que en casa incluso goleó al Barcelona. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Real Madrid para llevarse la victoria mañana en Balaidos? Sabemos que será un partido muy difícil porque, como bien dices, ellos aún no han perdido. Es un equipo que juega con mucha intensidad, que ha obtenido buenos resultados y buenas sensaciones. Entonces, bueno, van a estar esperando, como habitualmente sucede, todos los equipos en el mundo, dar el máximo contra el Real Madrid. Van a estar esperando con la motivación extra de estar ahí arriba en la clasificación y sabemos que intensidad, emoción, todo eso lo vamos a ver. ¿Cómo tenemos que reaccionar nosotros? Tratando de jugar al mismo nivel. Evidentemente el hecho de jugar después de 2 días y medio pues siempre es un pequeño hándicap, pero tenemos calidad suficiente para compensarlo y para afrontar el partido con la idea de ganar y traernos los 3 puntos a Madrid. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Hola. Antón Meana, en directo en Radio Marca. Le preguntamos una vez lo mismo a Ancelotti en la previa de un partido contra el Rayo, salvando la diferencia de historia, de presupuesto, de su trayectoria como entrenador y la de Berizzo. ¿Cree que se puede decir que juega mejor el Celta de Berizzo que el Madrid de Benítez? Con todas las diferencias que hay entre los dos, ¿eh? Yo creo que hay que valorar algo que muchas veces se os olvida y es que los equipos realmente tienen que trabajar durante 9 meses y hay equipos que juegan en más partidos, menos partidos, con más dificultad en una parte de la tabla, en la otra parte de la tabla, etcétera. Siempre depende de dónde estés y cuáles sean tus objetivos, manejas mejor o peor la presión, la ansiedad. Entonces ese tipo de factores influyen en cada partido. Creo que están haciendo una grandísima temporada, lo están haciendo muy bien y ese es el mérito que tienen y nosotros tenemos que seguir con nuestros objetivos intentando que cada partido sea pues para nosotros un reto de hacerlo bien, de jugar bien y de ganar. Buenas, mister Manu Sainz, Diario AS. Me imagino que habrás hecho el cuerpo técnico, tú habrás hecho un análisis de las lesiones que está sufriendo el equipo. ¿A qué crees que es debido que haya tantas lesiones, ya sea por traumatismos, es cuestión de mala suerte, la pretemporada puede influir? En fin, no sé qué análisis habéis hecho. Tenemos muchos análisis y hoy he recibido el informe de la UEFA sobre lesiones y si analizáis eso, si tenéis acceso a esa información, veréis que el Madrid está bastante bien, con unos números bastante buenos. No se pueden comparar las estadísticas si los datos no son similares en el sentido de se obtienen con las mismas condiciones o en las mismas condiciones. Nosotros tenemos que compararnos con los equipos que juegan 2 partidos a la semana y que están normalmente en la parte alta de la tabla,
porque tú juegas Champions, tienes muchos jugadores en las selecciones y la exigencia es máxima con viajes, etcétera, etcétera. Hola Rafa, Carlota Velasco de Antena 3. Se ha conocido esta semana la enfermedad de Johan Cruyff, que sufre cáncer de pulmón. Está conmocionado el mundo del fútbol. No sé si le quiere mandar un mensaje de ánimo en la lucha con la enfermedad. Sí, lógicamente estamos hablando de una persona que ha sido importantísima, o es importantísima en el mundo del fútbol, en su época de jugador, su época de entrenador, y al margen de los colores estamos hablando de un mito, y yo creo que cualquiera, en cualquier caso, independientemente de que sea importante o no, pues hay que desearle siempre lo mejor y que se busque la solución lo antes posible y que al final el desenlace sea lo más positivo posible. Pero independientemente de que sea él y el hecho de que sea una figura mítica para el Barcelona, yo creo que tenemos que estar al margen de todo eso y, como he dicho en más de una ocasión, el deporte tiene que unir y yo le mando mis mejores deseos desde aquí. Buenos días, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Lo que vimos el miércoles en el Parque de los Príncipes me imagino que es lo que más se asemeja a lo que tú quieres que juegue el equipo. Y sería si con otros jugadores del estilo de Bale, Benzema, se podría haber hecho ese partido que se hizo ante el Paris Saint-Germain. Sí, yo creo que a todos nos gustó el equipo por muchísimos aspectos, defensivo, ofensivo, transiciones, etcétera. Evidentemente, teniendo otro tipo de jugador en el campo, hay aspectos que tienes que ajustar, pero estaríamos hablando de un equipo posiblemente con una llegada mucho más clara, y en este caso estamos hablando de un equipo comprometido, solidario, un equipo que trabajó con la convicción de conseguir un resultado y echándose una mano todos ellos. Creo que cuando recuperemos a los lesionados, lo bueno es que ya les hemos marcado a todos un poco el camino. Con la calidad que hay en el equipo, si mantenemos esa actitud, este es un equipo que puede ganar ante cualquier rival. Hola Rafa, José Aguado de La Razón. El otro día Kroos jugó más adelantado, al principio de temporada jugaba un poco más atrasado. ¿A ti dónde te gusta más? ¿Dónde crees que es más útil para el equipo? Yo es que siento corregirte, pero no jugó inicialmente más adelantado. Por eso insisto muchas veces que el dibujo, lo que nosotros diseñamos en la pizarra, no tiene nada que ver con lo que luego sucede en el campo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la posición era junto a Casemiro y, sin embargo, él iba a apretar, porque habíamos hablado de ir a apretar, y por lo tanto estaba más alto. Pero es que ha habido, en los últimos 3 o 4 partidos, ha jugado en un 4-3-3 más alto, o sea, más por delante, y por detrás estaba Casemiro. Por lo tanto, no es tanto una cuestión de dónde ubicas al jugador, sino lo que hace en el campo. Yo puedo diseñar un sistema y los jugadores son los que desarrollan lo que pasa en el campo. A veces es más ofensivo, a veces menos, depende de nosotros y depende del rival también. Kroos, me gusta que la gente hable bien de él, porque decían que si estaba mal, un jugador no puede estar mal en una semana y la semana que viene estar bien. Puede jugar mejor o peor de una semana a otra, pero no se cambia el estado de forma en una. Ahí estamos en unos números similares. Ya dije el otro día que el 57% de nuestras lesiones se han producido con las selecciones, no lo podemos controlar, y el resto de las situaciones que tenemos son las que pueden suceder en la alta competición cuando hay una exigencia máxima. Si me preguntas, por ejemplo, si estoy satisfecho y contento con el trabajo que se está haciendo desde el departamento médico, te diré que sí, que hay muchísima coordinación, muchísima colaboración, tenemos especialistas de máximo nivel, y te estoy hablando después de 20 y tantos años en el fútbol. Este cuerpo médico en su conjunto, por los medios que tenemos, por la capacidad que tienen, por la experiencia que tienen, porque tenemos gente con más o menos experiencia, y por la ilusión y las ganas que le ponen y la dedicación que le ponen, es de los mejores que he tenido. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es el factor que puede determinar si tienes más o menos problemas? Las exigencias de la propia competición y el nivel al que tienes que competir permanentemente. Un equipo que juega un partido a la semana tiene toda la semana para manejar las cargas y para recuperar futbolistas. Los equipos que juegan 2 partidos a la semana con máxima intensidad, con viajes de por medio, etcétera, pues lógicamente tienen menos tiempo, y por eso los jugadores tienen más problemas, sobrecargas, porque es que luego también tenéis que distinguir entre lesión y sobrecarga, que parece que todavía
a nivel de diccionario tenemos que trabajar un poquito para encontrar la diferencia. Y nosotros, entrenadores, lo sabemos. Una sobrecarga puede hacer que un jugador se pare, pero eso no quiere decir que sea una lesión. Y las lesiones, cuando son de larga duración, pues pueden ser traumáticas o pueden ser musculares. Parte de la competición, de la alta competición, implica riesgos. Y ponía un ejemplo en la Fórmula 1. Los que rompen los motores son los corredores de Fórmula 1 que van muy rápido. El que lleva un Seat Ibiza y va por la M30 a 50 km por hora, pues es difícil que se rompa. Llega al destino, llega más tarde que los demás y el coche está en condiciones. Si tú quieres llegar antes que los demás, que van muy rápido, pues a veces se rompe el motor. Y esas son cosas normales y cualquiera que tenga experiencia en el fútbol profesional lo entiende. ¿Por qué me alargo en la respuesta? Porque me estáis continuamente preguntando sobre algo que yo entiendo que le interesa mucho a la gente, pero partiendo de premisas que son equivocadas. Hacer una comparación con los equipos de máximo nivel, distinguir lo que es una lesión de una sobrecarga, lo que es una lesión traumática de una lesión muscular, y a partir de ahí hacemos todas las valoraciones que queráis. Buenas tardes, José Luis Sánchez de La Sexta. Esta semana hemos conocido una denuncia por parte de un asistente que no ha querido dar a conocer su nombre sobre presiones para el próximo clásico. ¿Crees que se está condicionando ya el arbitraje para ese día? A mí me parece que no es serio, porque cuando hablamos de alguien que denuncia pero no da el nombre, el otro que dice, me parece que no es serio. Y en este tipo de situaciones, yo creo que la Liga de Fútbol Profesional, el Comité de Árbitros, la Federación Española de Fútbol, todos los organismos que estén implicados, lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, es ir a fondo y buscar todas las pruebas, todos los argumentos, todo lo que se pueda encontrar. Y si no es serio, entonces esa persona o esas personas tienen que pagar por ello, porque estamos continuamente inventando noticias y vosotros, ya lo he dicho en alguna ocasión, repetís y repetís ese tipo de situaciones, no digo tú, ni el otro, sino que como medios de comunicación, algo que no es serio se repite y parece que tiene fundamento. Si tiene fundamento, adelante. El Real Madrid es el primero que dirá que cuanto más limpio, mejor. Pero si no tiene fundamento, esas personas tienen que pagar por eso que hacen y por el daño que le hacen a la competición, al fútbol en general, al fútbol español en concreto, y para eso está la Liga de Fútbol Profesional o la Federación o los árbitros, porque esas cosas que no son serias no pueden seguir estando en los medios de comunicación permanentemente. Buenos días, mister. José Luis Calderón, del diario Marca. Le quería preguntar qué ha encontrado en Casemiro y si cree que tanto Kroos como Modric los mejora, si se sienten más cómodos con Casemiro a sus espaldas. Bueno, yo, lógicamente, el año pasado estaba fuera, en Italia, y veía partidos del Real Madrid. Vosotros, que estabais aquí, los veíais a diario. Yo he visto un poco esa trayectoria del Real Madrid, los comentarios de todo el mundo, y siempre se hablaba de que hacía falta un centrocampista de esas características. Por eso el Real Madrid recupera a Casemiro, y Casemiro cumple una grandísima labor para un equipo que tiene mentalidad ofensiva y que necesita un cierto equilibrio. Si tú tienes un jugador que te equilibra el equipo, que recupera balones, que sabe jugarlos, que disputa y que ayuda a los centrales, evidentemente el equipo mejora y todos los jugadores que están alrededor mejoran. O sea, yo creo que eso es indiscutible. Tenemos jugadores de mucha calidad y jugadores que en la fase ofensiva son muy buenos, y si el equipo ataca mucho, se tiene que descubrir, como le pasa a todos los equipos, ese equilibrio que te da Casemiro o jugadores de un corte un poco más defensivo ayuda a mantener y a sostener el ataque. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes. Sergio Valentín, de Radio. No sé si te cambia... Bueno, no es habitual que un entrenador rival del Real Madrid diga su 11 titular. Es lo que ha hecho Berizzo esta mañana. ¿A ti te cambia algo los planes? ¿Cómo trabajas ya sabiendo que te han dicho el equipo que va a tener enfrente? No me cambia nada, porque la primera cosa que trato de hacer es ver mi equipo, y sobre todo cuando juegas miércoles, sábado, no te queda más remedio que primero mirar a tu equipo, saber qué jugadores están bien, los que están en mejores condiciones, y en función de eso tratar de confeccionar un 11 con garantías para ganar. Luego miras al rival, que ya lo hemos visto, por supuesto, y haces una valoración en función de lo que tú tienes y lo que ellos pueden hacer, pues ajustas un poco si tienes que ajustar. Pero realmente a este nivel la prioridad y la cosa más importante es saber lo que nosotros podemos y queremos hacer, o queremos y podemos hacer, y luego mirar al rival con muchísimo respeto y sabiendo, como he dicho antes, que va a ser un partido dificilísimo.
Hacemos las últimas dos preguntas, las two questions. Hola, mister. Soy Edu Aguirre del Chiringuito. Han pasado ya 2 meses desde que empezó la Liga y la